Comienza La Tertulia, un espacio para hablar paja, reír y echar algo de chisme. La Tertulia, un remedio de podcast todos los martes por este mismo canal. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, señores oyentes de este podcast llamado La Tertulia? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para quienes nos estén escuchando en este podcast que recordemos es cada 8 días y donde estamos hablando de cualquier tema. No nos importa si tenemos o no tenemos el conocimiento, lo importante es sobre todo, como lo dice este título de este podcast, es tertuliar, es hablar de distintas cosas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre el tema de los estigmas. Estigmas, ¿por qué? Porque básicamente ustedes recordarán o habrán escuchado en algún momento toda la polémica, si se puede decir de esa forma, que ha pasado con el tema de una promoción de una serie por una plataforma donde pues básicamente sobre Griselda. Griselda fue una de las narcotraficantes más importantes que tuvo este país en los años 80, 90 más o menos, y pues la polémica va sobre todo por el tema de que nos siguen estigmatizando a los colombianos porque al parecer, eso todavía no está confirmado, había un carro por ahí promocionando esa serie con una palita o con una barrita grande por ahí que esnifaba por las calles un polvo blanco. Ustedes ya imaginarán qué es básicamente. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar hoy es sobre qué tan peligrosos entonces son esos estigmas, por qué lo podemos haber cargado un poco, sobre todo Colombia, desafortunadamente, luego toda esta historia que hemos tenido con el narcotráfico en nuestro país. Don Jair, ¿cómo vamos? Buenas noches, tardes, días, lo que sea. Para usted, ¿cómo está? Y ¿cómo ve este tema de los estigmas? Es bastante complejo, ¿no? Sí, parce, no. Buenas noches, muchachos. ¿Qué más? Buenos días, tardes, a quienes nos estén escuchando, no. Pues yo ahí tengo como un pensamiento, no sé si tan popular. Lo que pienso es que de una u otra manera fue una publicidad, ¿cierto? Que obviamente iba a generar mucha polémica, pero si uno se pone a ver alrededor de la serie, que es una serie sobre narcotráfico, sobre una narcotraficante, pues lo que están haciendo ellos con el camión aspirando coca por la calle es eso, pues mostrando, ¿cierto? Como generando polémica alrededor de la serie para llamar la atención de verla. A mí me parece que en ese sentido no está como mal, es una estrategia de marketing. Y ya con el tema pues de los estigmas, obviamente a mí sí me parece como algo negativo, pero siento que es muy doble moral en las personas. Por ejemplo, ahorita en el chat esta tarde estaba Nico escribiendo, pues no me acuerdo si era ayer o hoy o ayer, cuando estaban en la Copa Africana jugando Siria-Irán, creo. Entonces que se van a los penaltis, que se van a las bombas, ¿cierto? Entonces eso es un estigma. Es una falta de respeto con ellos que vos tengas que estar diciendo que un bombazo, que una bomba porque metieron un gol. Pues eso es un estigma igual. Entonces uno también con qué cara luego sale como, ay, me molesta esto que están haciendo por allá, ¿cierto? Y siento que no tiene estigmas con muchas cosas. Pasa con todos los estigmas que se generan. Que yo creo que mientras estén en una línea como del humor, creo yo que no son tan dañinos. Siento que hay ocasiones en las que sí, esas cosas escalan de una manera que se vuelve gonorrea, pues se vuelve gonorrea. Yo pongo un ejemplo muy cortico y es que yo pues tengo una amiga de la universidad que alguna vez viajó pues era como un congreso internacional de arquitectura, en la universidad los llevaron, ya tenía que exponer sobre un proyecto que tenían que hacer para ese congreso, lo hicieron en la universidad y todo, era como una casa indígena, pues era como, una maqueta y explicando un poco como la cosmogonía que giraba en torno a esa arquitectura y las comunidades indígenas. Y tenía un panel de preguntas y en las preguntas, dos de esas preguntas que le hicieron estaban orientadas al narcotráfico, cuando no tenía nada que ver, era en Dinamarca, no tenía nada que ver con lo que estaban hablando, ni con la temática, ni nada. E incluso pues en las respuestas como que se agrió el tema y se empezó a hablar de eso y hubo problemas. Y yo creo que es ahí cuando se vuelve un problema, cuando la gente, digamos que deja a un lado el conocimiento que puede tener sobre un país o el interés sobre un país para simplemente reducir a una gran comunidad de personas que se identifican con una bandera y decir, ves que lo único que vos representas es droga, es narcotráfico, es cocaína. Ahí es donde a mí me parece que es dañino, ¿cierto? Me parece molesto. Pero en últimas, con la promoción pues de la serie Griselda, yo sí
no siento pues como que, uy, me tocó mucho. Es de esperarse, porque eso genera esto, polémica, marketing, al hablar del tema y en últimas, quienes realmente pues, se ven afectados por los estigmas no es en este punto, ¿cierto? Sino en puntos como más gonorreas, como cuando vos sos colombiano y nada más por esa razón entonces te tienes más en los aeropuertos, te revisan la maleta, ese tipo de cosas que pueden ser gonorreas, pero en términos generales siento que a veces hay mucha doble moral con eso, como que uno está muy educado en los estigmas y luego quiere salir a decir que no se trata el tema. Y es que, digamos, por ahí también dice, hay un dicho popular, que decía que hablen mal, pero que hablen de uno. Entonces, en muchas ocasiones, ese tipo de cosas también lo hacen es como marketing, y en eso concuerdo con Jair, por ejemplo, también, que básicamente lo hacen es para que pues genere esa recordación, esa polémica, empiecen a hablar de eso, y eso va a jalar también al tema de que pues llegue la gente a ver la serie, incluso se pueda hacer popular. Desafortunadamente estamos en eso, ¿no? Que en el exterior seguimos teniendo esa imagen, seguimos teniendo ese estigma sobre todo. Y quiero que Nicolás le responda a Jair, porque es uno de los implicados inicialmente uno de los comentarios que hacía con respecto a todo ese tema de los estigmas, de lo que está pasando, digamos, sobre todo también de aquellos prejuicios, también lo podría llamar yo, tenemos en algunas ocasiones con algunos ciertos temas de la vida cotidiana, ya sea nuestra vida o del país, de lo que sea. Nicolás, ¿usted cómo ve entonces este tema de los estigmas? Bueno, pues primero, buenas noches, días, tardes para todos, muchachos. No, ya me funó, hago Jair, ya me funó. No, pues, Estamos teniendo No, problemas, ya no te funé. estamos no, teniendo problemas con la hasta, conexión de Nicolás. Ahora sí, hasta, ahora sí. hasta en cierto modo, yo soy una de las personas de que pues a mí me gusta el humor negro, ¿sí? Y tiendo pues a hacer ese tipo de comentarios en cierta medida pues un poco fuera de lugar, pues con relación a algún contexto o alguna situación en particular que esté pasando en algún tema en particular, pero sin llegar a sobremedir o a sobrepasarme de dichos comentarios, o tampoco de pronto ser racista o homofóbico con otro tipo de poblaciones. Simplemente pues se hace el comentario, un chascarrillo de algo puntual y pues listo, se deja ahí. Con relación a lo del tema de Griselda, pues siempre, lamentablemente venimos de una sociedad en donde Pablo Escobar influyó en que lamentablemente seamos mal conocidos como, o no solo Pablo Escobar, sino todos los narcotraficantes, en que seamos mal conocidos como, pues, que nos gusta la coca y todo ese rollo. Sí, por ejemplo, pasa mucho en los aeropuertos. No he tenido la oportunidad de salir del país, pero sí algunas personas conocidas se han sentido estigmatizadas en migración solo por el hecho de ser colombianos. En el exterior se han sentido estigmatizados solo por el hecho de ser colombianos. ¿Sí? Pasa mucho en muchas regiones en Latinoamérica y en Europa, donde lo estigmatizan a uno solo por ser colombiano, solo por el pasaporte de Colombia. Entonces, eso si bien se ha venido disminuyendo por otras acciones de otras personas como deportistas, artistas, científicos, entre otros, todavía se denota y pues el comercial de Griselda y el hecho de que se sigan realizando pues series con relación al tema del narcotráfico, que pues eso a la larga trae gente, pues basan este tipo de situaciones. En cierta parte pues sí adhiero a lo que dice Jair, no está mal de que pues utilicen el fondo de la serie, en este caso de Griselda, para publicitarla. No vamos a publicitar una serie de narcos con, no sé, algo relacionado con gallinas o algo relacionado no sé, con Transmilenio. No va a pasar. O sea, si están haciendo una serie de narcos, pues tengo que publicitarla con algo alusivo pues a los narcos, sin claramente sobrellevar esas acciones. Y sí, lo que pasa es que en la sociedad hay mucha doble moral. Entonces, critican de que hay, es que nos están estigmatizando afuera, es que nos están diciendo drogadictos, pero nosotros somos racistas y somos homofóbicos. Pues no generalizo, pero hay muchas personas que
de pronto sí lo pueden hacer de esa forma. Entonces, es algo de que yo personalmente me lo tomo con humor, ¿sí? Tengo un sentido del humor un poco oscuro, como lo dije al inicio, y la verdad no me llegó a tocar ningún tipo de fibra. Nico, esa doble moral precisamente también es con el humor, porque entonces la gente es una racista de mierda, tiene actitudes, una gonorrea hacia la mujer, hacia las minorías, un montón de cosas, pero salen a Pongo un hacer ejemplo, un chiste negro y de humor negro, perdón, y ya mismo sale todo pongo el un mundo ejemplo, a levantar la mano y a revolotear, como pasa con Fox pongo un News o ejemplo. todas esas cosas. Gracias por quitarme el ejemplo. Precisamente los iba a mencionar a ellos. Que si nos escuchan, pues un abrazo para ellos. Eh, Ellos utilizan una noticia X y le sacan humor a la noticia. Y la gente empieza a indignarse. Ay, que por qué se van a burlar de X cosa. Entonces ustedes están reclamando porque se están burlando de X cosa, en vez de reclamar por la noticia en sí. Ahí es donde está el problema, ¿sí? Ahí es donde está el problema. El problema radica en que no se victimizan por una noticia, sino por o sea, el porqué de la noticia, sino porque simplemente los comediantes están burlándose de lo que sucedió. Y no se victimizan por realmente el problema que conlleva a que esos comediantes pues se burlen después de la noticia. Ahí es donde yo veo el verdadero problema, de que las personas pues, tienden a funarlos, a tirarles hate en redes, y ellos simplemente pues están haciendo su trabajo, que lo que le digo es mal visto por mucha gente, pero porque porque hay una mala interpretación en lo que ellos quieren transmitir, ¿sí? Ahí es donde pues se ve el gran problema, y ahí pues es como complica el asunto. Y es que algo que es muy difícil de que se cambie, porque pues eso viene de generaciones atrás, uno ya viene con ese chip ya arraigado, y pues ahí sí es como complicado el tema, pero si uno sabe dividir el humor con lo real, no habría ningún tipo de problema. Yo no sé, por ejemplo, qué piensa Andrés, qué piensa el otro Andrés, Joel, ¿Qué piensa Wilber? Wilber. Bueno, les iba a poner un ejemplo rapidito para que Andrés Díaz Granados o Andrés Pacho también entren a intervenir. Estábamos hablando de estigmas, ¿no? A nivel país también Vea, tenemos muchos estigmas con el tema del perdón, regionalismo, lo por interrumpo, ejemplo. Joel. Ustedes A ver, me hicieron acordar, a mí me hacía mucho bullying por mi apellido. No lo voy a decir, pero me hacía mucho bullying por mi apellido, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Entonces, y yo me lo tomaba con humor, ¿sí? y ni Ahí es hablemos donde del mío. está esta delgada línea en que o me tomo las cosas con humor, o me victimizo y llamo la atención y hago pataleta. Eso ya en cuestión de cada quien. Quizás de pronto no es lo mismo, pero yo creo que a una escala mínima, pues el ejemplo es mucho más parecido, o tiene muchas más coincidencias de lo que puede parecer. Sí, digamos, poner Pues, el ejemplo rapidito, Andrés, para que usted pueda intervenir. listo, Les listo. estaba mencionando el tema del regionalismo, por ejemplo. Ahí también hay estigmas. Con el hecho, por ejemplo, que a los pastusos los tratan de brutos. Cosa que me No, parece increíble. de Porque, brutos, no de pues, bobos. exacto. Eso, de bobos, sí, es toda la razón. A los ¿No es lo paisas, por mismo? ejemplo, de vivos, de verseros, de negociantes que, mejor dicho, se pasan de la raya, que a veces hasta roban a la gente. Eso es un estigma, por ejemplo, que tienen con ellos. Los costeños, perezosos, que no hacen absolutamente nada, cosa que pasa y similar, vamos, con toda la región del Tolima Grande, Tolima, Huila, en fin, todos estos, los sopitas. A ellos también les tienen ese estigma. Entonces es donde uno tiene que entrar a ver que verdaderamente los estigmas afectan de cierta forma la imagen de las personas, de la región, de lo que sea, o del país, en este caso, hablando con el tema del Griselda Blanco, por ejemplo, Andrés. La rola sin culo, por ejemplo. A los rolos los Ese es un tildan de estigma bravo. fríos, Ese es un de fríos, estigma bravísimo. por ejemplo, de Pero fríos. vea que
Y ahí el estigma de está marcado segregadores. Joel, porque no todas las rolas pues no tienen culo. Yo he visto Es, muchachas, de acá de exactamente. Bogotá que uy. Sí, No, y pero yo creo que seguramente eso son es, hijas y de ese es, costeña. y ese es otro, yo creo que ese es otro tema que No, habría que tocar. Nos van a funar, no, nos van a el tema funar. ahí es complejo. El tema ahí es complejo Nos- porque pues Bogotá es la ciudad de todos y de nadie, entonces dicen Ah, Exactamente, ese eso es los, el sí, punto. los rolos son los ahí que está la son claros. mezcla. Entonces ya lo que viene de fuera y se ha mezclado con rolas es donde han cogido alguito de fuerza. Exactamente. Pero bueno, Vea que para yo no, dar mi vea que opinión, yo no tengo yo no creo tanto en esa teoría, pero eso dejémoslo para otro capítulo, pero bueno, porque si no nos terminan eh, para, funando. para dar mi opinión respecto a... Yo estoy un poco de acuerdo con Nico, y es que tiene que ver mucho con la doble moral de las personas. Por ejemplo, yo soy una persona, bueno, yo vivo en el extranjero y, y muchas veces yo me preguntan, Colombia, Pablo Escobar, Pablo Escobar. O sea, yo soy una persona que no me ofendo, yo lo tomo como con gracia, pero siempre trato como de decirle a la gente, o sea, Colombia no es solo eso. Sí, es eso. Yo no digo, Colombia no es eso, no es solo eso, que es la diferencia. ¿Por qué? Porque que también estaría mal de mi parte decir, es que eso no existió, no, es que eso lo queremos cambiar. No, o sea, eso es nuestra historia, o sea, la historia no se cambia. La historia simplemente existe, y como decía la frase de la novela, y es quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero la historia hay que conocerla precisamente para eso, para que no vuelva y pase, para no vivir en ese ciclo de que Colombia siempre ha estado mezclada con el narcotráfico. ¿Y qué pasa? Que Colombia poco a poco va a ir saliendo de eso. Yo no tengo duda de eso. ¿Por qué? Porque es que ya esa plaza la está cogiendo México, la está cogiendo Ecuador. Entonces Colombia poco a poco va saliendo, pero no podemos negar que cuál fue el origen de las cosas, cuál fue el génesis de que a Colombia lo conocieran por el narcotráfico. O sea, cuando tú llegas a tener un narcotraficante como senador de la República, o sea, tú no puedes pretender de que todo el mundo diga, es que me están tirando porque sí, o sea, simplemente fue algo oscuro que pasó, es algo que queremos olvidar, pero olvidar no quiere decir es que de aquí, de a partir de hoy en adelante, eso no existe, o sea, no, o sea, ese no es el hecho. Entonces, para mí, que vivo fuera del país, que sé qué es lo que mucha gente conoce e infortunadamente conocen del país, es por eso. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, infortunadamente, lo que vende es el amarillismo. Eso es el morbo. Eso es lo que vende, eso es lo que genera interacción, eso es lo que genera interés de que alguien quiera, en este caso, ver una serie, quiera ver una película. A mí lo que, por ejemplo, me parece mal es la gente que le está cayendo a Sofía Vergara. O sea, ¿acaso Sofía Vergara fue Griselda? O sea, Sofía eso Vergara, me... ¿qué culpa tiene? No, O sea, a mí no, me porque está parece... interpretando un Ah, simple ¿Qué personaje. hizo la Nada plataforma? Es, más. ¿Qué hizo la plataforma? Le ofrezco exactamente. No, pero es perdón, que ¿qué hizo entonces la lo que le plataforma? critican, no, lo que le critican es que se haya vendido para hacer el personaje. O sea, eso es lo que le critican. Y No, ¿qué hizo básicamente... es su trabajo, es Pero su trabajo. exactamente. Entonces, no, que es que está dejando mal para Colombia, que la imagen Y es que internacional. lo otro es, por la plata baila el mono. ¿Cuánto esa plataforma no le habrá ofrecido a Sofía Vergara para hacer ese protagónico? No, pero es que igual, o Y sea, por más de plata de que tenga Sofía Vergara, entre más plata tenga, pues mejor. O sea, o sea, seamos sinceros. Entre más plata uno tenga, más plata uno quiere tener. Y yo creo que el tema de que ella quizás de pronto, una de los temas de pronto que ella tomó el papel es el tema es el tema económico. Eso no lo, que no sean mentiras. Eso no lo tuvieron que ofrecer eso, cualquier pues chichigua eso, no, eso como es por uno de decirlo los así. temas, no lo vamos a negar, pero más allá de eso también es que el reconocimiento, la actuación, ¿por qué? Porque quienes conocen de actuación y vieron la serie, yo no la he visto, personalmente no la he visto,
pero dicen que actuó muy bien. Las personas que saben de actuación, yo soy una persona muy plana, entonces para mí todo el mundo actúa bien, o sea, yo veo las actuaciones y yo digo, no, pues, o sea, de hecho la gente se burla de la actuación de Karol G, yo digo, pues chévere que haya salido. Pero a lo que voy es que sí, o sea, está mal que le cojan la mala a Sofía porque hizo ese papel, pero es que el problema no es ese, o sea, para mí el problema va más allá y es que queremos ocultar algo que en realidad sí pasó. Y ahí es donde está el problema. Entonces, vino la publicidad de Netflix en Francia, donde yo estoy, y la reacción mía fue, en realidad la publicidad está bien. ¿Por qué? Porque es que es aquí en Francia donde la inhalan, en Colombia no. Y tanto es así que en Colombia, o sea, si comparamos la tasa de consumidores entre los dos países, Francia es mucho mayor que en Colombia. Y Colombia puede ser un país productor, pero si no es el que la consume, para mí personalmente, no, o sea, no es el problema. Yo siempre he sido pensante de que las cosas no son hacerlas, sino cómo las manejan. O sea, tú no puedes echarle la culpa a quien fabrica las motos de los accidentes de las motos. Y es ahí donde yo a veces pienso de que, sí, muy paila que le echen el problema a Colombia, que porque Colombia exporta droga, pero es que el problema real está en los países que la consumen, porque si no existieran los países que la consumen, Colombia no tendría quien exportarle, así de sencillo. Entonces, el problema es ese. Por eso a mí ni me inmuta que hagan publicidad con eso. ¿Por qué? Porque pues es nuestra historia y es así. Y no la vamos a borrar. Y no va a dejar de existir nunca, jamás. Pasarán 200 años y en 1980 Pablo Escobar era el narcotraficante más grande del mundo, y pasarán 200 años y dirán que en el 2010 era el Chapo Guzmán en México, y eso jamás se va a cambiar. No sé qué piensa Andrés. Sí, Andrés Pachón sí que quería hablar precisamente del tema. Son peligrosos los estigmas, ¿no, Andrés? Pues yo considero que sí. Sí, claro, pero yo siempre pienso que todo va al nivel de cómo lo tomemos. O sea, una cosa es el estigma por hechos y otra cosa el estigma por el pasado. Entonces, si usted tiene un estigma por lo que está pasando actualmente que lo afecta a usted, listo, está bien. Pero si usted tiene un estigma por algo que pasó hace 30 años, 40 años, o sea, ahí no hay motivo para que usted ponga o sea, para que usted vaya a pelear por eso. Pero lo que lo afecta directamente en estos momentos, y pongo otro ejemplo, el estigma de las migraciones. Por ejemplo, en Europa está el estigma de que todos los árabes que vienen acá vienen a causar problemas. En Colombia está el estigma de que todos los venezolanos que van a causar problemas, todos los venezolanos que van a Estados Unidos van a causar problemas. Ese es un estigma, pero ¿por qué es un estigma más fuerte? Porque usted lo vive día a día. Entonces usted dice, es que hay atracadores, hay bandas delincuenciales que provienen de allá. Entonces, eso es un estigma que usted lo está viviendo hoy en día, no es del pasado. Entonces, ahí es donde yo digo que hay que separar con qué estigmatizarse y con qué no. Ahora sí, Andrés, qué pena. No, Bien, pues, tranquilo. Andrés. Buenas noches para todos. Noches, madrugadas para Andrés. Y para quien nos escuchen, pues en el momento que estén escuchando el audio. Bueno, pues, o sea, el tema de lo de Netflix y Griselda, la verdad yo soy poco de series, pero para mí, fuera del estigma, muy cracks toda la polémica que armaron el equipo de comunicaciones y de diseño para darle un poquito más de bombo a la serie.
porque eso genera un poquito más de morbo para que la gente lo vea, ¿sí? Obviamente, pues mucha gente dice que no, que vamos a seguir quedando mal parados ante el mundo, diciendo que aquí somos una selva, como cuando aparece Bogotá en Señor y Señor Smith, en donde es una selva que produce coca, literal. Entonces, pues no, las cosas han cambiado. Lo que hablaban muchos de ustedes, de que ya hoy en día tenemos otras cosas de las que pueden hablar. Ya en muchos sitios no hablan solo de nuestra coca, sino también del café. Y pues yo creo que esa es la tarea que le quedan a los que estamos de aquí en adelante en el país, de ir borrando esos estigmas. Sin embargo, es nuestra historia, las producciones, no sé, de audiovisuales que más están vendiendo últimamente, pues tienen que tratar temas que sean controversiales. Y pues ese es uno de esos. Y pues también habla un poco de lo que ustedes decían ahorita de Sofía Vergara, de que pues igual a ella le ofrecieron un papel, hay un equipo completo detrás de la creación y demás, y le dijeron, vea, este papel va a ser sobre esto, ¿le interesa? ¿No le interesa? Es su trabajo, es una actriz. Y pues obviamente yo no la he visto, no he visto la serie y probablemente tampoco la vea porque no soy de series. Pero pues ella hizo su trabajo y pues no veo la razón por la que le caigan. Realmente es complejo de que le caigan porque pues ella está haciendo su trabajo. De todas maneras también tenemos el caso ya regional, en donde pues nosotros mismos nos encargamos, pues no más en la parte de fútbol, que nosotros de pronto es uno de los temas que más trabajamos y es como más comercial o bueno, más visto. Siempre andamos diciendo que bueno, lo de los paisas, Pablito te la compró, que los grandes equipos de fútbol del país siempre han estado tocados por el narcotráfico. Entonces también ahí nos creamos nuestros propios estigmas y somos contentos atacando a los demás por el regionalismo y por su forma en que hablan inclusive. Porque aquí nos burlamos harto de los pastusos a veces por la forma en la que hablan y pues son gente muy, muy sociable y muy bien cuando uno las conoce, ¿no? Y pues hasta que uno no conoce realmente o no interactúa con las personas a las que normalmente critica, pues uno habla desde lo que habla todo mundo, ¿no? Sí, total. Les voy a contar una anécdota rápida para que también entre a intervenir Wilber. Por ejemplo, por mi apellido. En una época ya después la calmaron y no pasó más. Pero en una época sí llegan y me decían, venga, es que usted es familiar de Pablito. Yo era como, no, cero. La familia de mi papá es de otra zona del país y ahí está mi apellido. Entonces sí ve usted también que en muchas ocasiones ese tipo de estigmas pues uno los carga porque ya relacionan con cualquier cosa, en este caso con el apellido, con otra persona o con su país cuando está fuera del país, como ya lo mencionaba Andrés, por ejemplo, o Yair o Nicolás, y desafortunadamente pues nosotros también cargamos con esos estigmas y ahí es donde uno tiene que ver cómo se puede pues de cierta forma quebrar eso o mirar la posibilidad de pasar página, pero obviamente sin que eso no recuerde hacia atrás, porque pues después lo podemos repetir, como lo decía precisamente Andrés ahorita, porque eso es lo que está pasando. Estaba yo mencionando el tema de los apellidos y pues el estigma que yo sufrí, por ejemplo, en el colegio con ese tema, pero también mencionaba en otra de las intervenciones que yo hacía, Nicolás, era el tema de los regionalismos, por ejemplo. El tema de también los estigmas regionales dentro de nosotros, porque más allá de que proyectemos una imagen a veces al exterior equivocada, también internamente entre nosotros tenemos esos estigmas. ¿Y qué hacer entonces para que de cierta forma eso como que se empiece a quebrar o se empiece a quitar, porque también es peligroso, ¿no, Nicolás? Pues para una convivencia y sobre todo para una unión como país, por ejemplo, pienso yo.
Sí, pero lamentablemente eso ya está muy marcado como en el chip de cada persona. Sí, más lástima que no esté Jair, que tuvo que irse. Y él me lo hubiese confirmado inclusive el estigma que hay entre rolos y paisas, la superioridad moral que tiene entre comillas Medellín, que por ser una ciudad con mejor clima, que porque tiene metro, que porque tiene un equipo con 2 Copas Libertadores, por un sinfín de vainas que pues realmente a la larga no tiene ningún tipo de lógica, ¿sí? Como decía Andrés, Bogotá es la ciudad de todos y a la vez de nadie, entonces es de todos cuando conviene y no es de nadie cuando pues tampoco conviene. Entonces eso ya viene realmente muy marcado como en el chip de todos desde generaciones anteriores. En el tema de rolos versus costeños, como lo mencionaba antes. Y yo creo que una manera de empezar como a transformar esos prejuicios, porque también pueden ser prejuicios y esos estigmas, es como empezarlos a conocer realmente más qué es lo bueno que aporta cada sociedad, qué es lo bueno que aporta cada región del país, precisamente para que pues nosotros en Colombia salgamos adelante, que es lo que no miremos a los países como los que son parleros, sino los que son camelladores, que trabajan todo el tiempo, o que los rolos son, no sé, en fin, un sinfín de cosas que cada región tenga de manera positiva, y eso lo empecemos a destacar aún más, y que esas diferencias no sean tan marcadas. Porque es que ustedes leen redes sociales y eso se tiran unos con unos, otros con otros, y eso se dan durísimo. Ahí es donde creo que el foco, es donde puede estar el foco, el tema de las redes sociales y los comentarios que muchas veces tiran unos a los otros, porque por ejemplo el Junior quedó campeón, o Medellín quedó campeón, o porque un científico salió de tal ciudad, o porque, no sé, por cualquier situación que pase. Entonces siento que pues el conocer realmente el potencial de cada persona, de cada región, de manera profunda, nos puede, o puede ser un inicio para que pues se cambie ese pensar que tenemos todos, porque pues, creo que en algún momento todos hemos tenido ese pensar de regionalizarnos con otros, y pues lamentablemente pues lo digo, eh, eso pues tiene que empezar a cambiar realmente. Pero yo pienso que más allá de eso, va en cada persona. ¿Por qué? Porque es que cada persona va a tomar las cosas de manera diferente y tiene que ver mucho con algo que últimamente nosotros hemos hablado, y es que no todas las personas toman las cosas de la misma manera o como nosotros la tomaríamos. Por ejemplo, yo soy costeño, viví 7 años en Bogotá y desde el primer día que llegué hasta el 7.º año que viví allá, nunca me dejaron, o sea, nunca me dejaron ver como que los costeños son flojos. Aún así, conociéndome de que, bueno, hablo del ambiente laboral, de que pues yo en mi trabajo no era flojo, yo respondía a todo, yo era súper bien y todo, pero aún así siempre decían, los costeños son flojos, muy a pesar de Es que que ese es el problema. conocían un costeño que no es flojo. Pero pues es que obviamente eso es algo que va como en nosotros los seres humanos. Y mal haría yo si después de 7 años que me llevan diciendo, es que los costeños flojos, yo me indignara por eso. Y yo decía, no, Es que ahí es donde está el pues problema, sí, Andrés. hay El problema en costeños que flojos. ¿Y nosotros sabe qué les generalizamos. respondía yo? No, no, no. A ver qué le Y decía. yo soy una persona que, como dicen por ahí, tengo la piel dura. Yo decía, ¿usted cree que los costeños son flojos? Bueno, vaya a trabajar a las 12 del mediodía a Santa Marta con 38 grados para ver si usted le va a dar ganas de trabajar. Y se quedaban callados y nunca más me volvían a tocar el tema. ¿Por qué? Porque es que es un tema de que no me voy a desgastar con que, ay, vea, usted cree que yo soy flojo. No, o sea, yo no me voy a desgastar con eso. Simplemente no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso va en cada quien. Entonces ya es Claro, saber usted, si usted considera que los costeños son flojos, si los paisas son habladores de caga, allá usted, eso es problema suyo. O sea, no podemos ponernos a que todo el mundo piense como nosotros pensamos o como nosotros actuaríamos,
porque no va a pasar, o sea, no va a pasar y no Y es ahí un es donde problema está de el los problema, Andrés. colombianos. Y ahí es donde es un problema, si es el problema de que se tiende a generalizar todo, lo que usted dice. Por un costeño que sea flojo, los están tildando absolutamente a todos de flojos. Es, Y eso realmente no es exactamente. así. O es decir En- que un paisa es hablador de carreta, pues automáticamente dicen que todos los paisas son habladores de carreta, ¿sí? Yo he Exacto, visto, por ejemplo, pero paisas a lo súper que yo, introvertidos, ¿sí? O sea, exactamente, sí, o sea, hay de todo en todos lados, o sea, eso no Ujú. lo vamos a negar. Pero a lo que yo voy es que mal hacemos nosotros en indignarnos por eso, o sea, listo, esa es su opinión, listo, esa es su opinión, guárdesela. Ya, o sea, entonces lo trasladamos a lo mismo de lo que pasa con el narcotráfico. O sea, si ellos piensan, pues, ¿qué podemos hacer? Si eso es lo que eso es lo que exporta al país, eso es lo que exportó en algún momento. El día que lleguen nuevas generaciones y se den cuenta que Colombia, de cierta época para acá, exportó otras cosas, pues van a conocer Colombia por otras cosas. O sea, es más, hoy en día pasa algo, y es que eh, digamos que en la época de nosotros, en la que nosotros estábamos jóvenes, nosotros crecimos en una transición entre la gente que no viajaba y la gente que empezó a conocer el mundo más allá de lo que se informan en las noticias y y de lo que se muestra en redes sociales, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una generación en la que le gusta viajar, en la que le gusta descubrir. Y yo te aseguro que el pensamiento que tiene un francés sobre un colombiano, si solo se alimenta de series, a un francés que ha ido a Colombia y conoce Colombia, es súper distinta. Así ese mismo francés, antes de viajar a Colombia, únicamente se hubiese conociera el país por las novelas y las narconovelas. ¿Por qué? Porque es que estamos en esa transición que yo digo en que las nuevas generaciones, no sé si ustedes se dan cuenta, y puede ser un tema futuro, y es que las nuevas generaciones trabajan para viajar. No trabajan ni para ahorrar, ni para comprar casa, ni para tener familia, sino trabajan para viajar. Entonces, como trabajan para viajar, conocen, como dicen ellos, abren la mente y descubren el mundo. Precisamente eso, en unos años, le pongo yo 50, 60 años, van a hacer que los estigmas se cambien un poco. ¿Por qué? Porque es que los estigmas se cambian cuando tú mismo vives las cosas. Entonces, cuando tú mismo vives las cosas, eres tú quien cambia la percepción, porque es que los estigmas no es lo que tú hablas, es lo que tú percibes, para ser realista. Entonces, ahí yo pienso que poco a poco la cosa va a ir saliendo. Pero siempre voy a pensar de que es algo de cómo tú lo recibas y más no con qué es lo que dices. O lo que le hablan a uno también, en muchas ocasiones uno recibe de cierta forma todos esos estigmas, ¿no? Porque pues uno Exactamente. empieza a formar su opinión basado en muchas ocasiones en otras opiniones, es donde uno empieza a estigmatizar a las personas, uno empieza a aislarlas sin conocer verdaderamente lo que son o la realidad que puede estar viviendo en su entorno ese tipo de personas. Y no sé si Wilmer coincide ahí con ese concepto y también digamos en que cierta forma los estigmas uno siempre los tiene muy pegados cuando uno está solamente en un entorno y no se abre un poco de cierta forma de mentalidad. Sí, sí, Andrés, ¿qué opina usted sobre entonces, digamos, el que en muchas ocasiones el estigma también se puede estar ahí como de cierta forma encerrado o uno lo tiene sin abrirse como al mundo, como lo decía Andrés ahorita también? Bueno, pues no, lo que hablábamos, bueno, lo que hablaba ahorita hace un rato de que uno tiene el estigma hasta que conoce. Si uno va al sur del país y se relaciona con los pastusos, que eran una de las regiones que habíamos tocado anteriormente, a uno de pronto le parece curioso por su forma de hablar o por el acento que tienen, pero son personas muy, ¿cómo decirlo? Con los que he interactuado, qué pena. Son personas muy trabajadoras también y muy hábiles para los negocios.
Ellos tienen su cuento, igual que pues las personas aquí de Boyacá, que saben cómo es un tema de agro, que de pronto es una de las partes en las que más se desempeñan del país, pero son muy hábiles para los negocios y el dinero. Uno tendría eso de pronto de un paisa, que ellos donde ven una moneda van por ella y demás, pero vea que estas regiones del país también son fuertes en eso. Ahora, pues el tema de los costeños, que pues aquí está Andrés y lo que decía es muy, muy cierto. También las condiciones que tienen para laborar y muchas cosas adicionales que tienen respecto a su trabajo pueden generar ese estigma de que son perezosos, de que no les gusta trabajar, que les gusta ganársela fácil. Pero pues ya cuando usted ve el ambiente que lo rodea, dicen, uy, si yo también trabajara en este ambiente, creo que también me podrían estigmatizar como perezoso o cosas así. Entonces es más de vivirlo, de verlo, y pues nuestra generación que quiere viajar un poquito más y conocer un poquito más, está para comenzar a romper esos paradigmas de que dentro de nuestro mismo país nos matemos por los regionalismos, y que pues en espacios como este, en donde podemos conocer gente de diferentes regiones, encontramos ciertas cosas que nos hacen romper eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Andrés. Y para agregarle y para que entonces hagamos esta última pregunta final y vayamos entonces cerrando por hoy este podcast de la tertulia con el tema de los estigmas. eh, por ponerle ejemplo, por ejemplo, de los willenses, que también los tienen en un concepto también de perezosos. Ustedes no sé si se acuerdan del tema de esos personajes de los Helios. Sergio ¿Serio? Ordóñez. ¿Qué? Exacto. Vaya usted trabaje en Neiva con temperaturas de 30 a 32 grados, Pero por ejemplo. es el mismo ejemplo que colocó Exacto. Andrés con Por el que ejemplo, vaya a exacto. trabajar a media 38. No, es que Exactamente para eso iba. Vea, vea, son yo tengo condiciones, en realidad vea, son yo le cuento, condiciones. vea, yo le Sí. cuento a Andrés. Un conocido se fue a trabajar a Santa Marta, y el señor un preinfarto por el calor. Imagínese, No, pues es No, imagínese. que claro yo le que creo. No, No, sí, por las eso, altas o sea, por temperaturas. eso. el ambiente que Pero nos bueno, rodea, Y el man dijo que para, por allá no para- volvía. es Así que que no queda imagínese. con semejante trauma después de tener un problema de salud por el clima. Bueno, para Claro, cerrar imagínese. entonces, Casi visitaban Pedro. ¿qué hacer? ¿Qué hacer entonces para empezar a romper de cierta forma los estigmas? Usted ya señalaban un poco por encima de que se puede viajar, se puede conocer, pero ¿qué hacer? ¿Qué otras acciones se pueden tomar entonces para que la gente, digamos, se quite de cierta forma todos estos prejuicios y estos estigmas que tienen sobre su entorno, sobre las demás personas, todo eso que está pasando o que puede estar pasando, digamos, dependiendo los contextos también del país, y de sus, incluso de sus ciudades, de lo que sea, muchachos. Nico. Pues lo que yo decía, Joel, el hecho de que cada uno de nosotros como personas nos demos como la posibilidad de realmente conocer a otra persona con la cual estamos conviviendo, ya sea en el trabajo, una relación de pareja, los amigos, la universidad, en fin, cualquier tipo de ambiente. Nosotros nos damos la oportunidad de realmente conocer a esa persona, y sus valores y principios que tengan, y pues también sus aptitudes y actitudes también que tengan claramente al momento de desarrollar una actividad. Lo que decía Andrés, y lo cito porque realmente es el tema de los costeños y la flojera, pues es uno de los más marcados que hay. Y el hombre es camello, y el hombre el hombre trabaja, el man se levanta temprano, bueno, no sé si temprano, pero levanta temprano, es responsable en su trabajo, hace las cosas como tiene que hacerlas, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Y nadie le está diciendo, y nadie se lo destaca, por decirlo de esa forma. Caso contrario de que si, por ejemplo, ven una persona costeña tirada en medio de una obra al mediodía, durmiendo, como pasó, por ejemplo, en los primeros días en algunas horas aquí en Bogotá, que creo que muchos de ellos son costeños, o inclusive extranjeros venezolanos, la gente diciendo, ay,
perezosos, es que se la pasan es durmiendo todo el día. Y otras personas diciendo, pero es que las personas tienen su hora de almuerzo y tienen derecho a dormir su siesta en su hora de almuerzo, ¿sí? Entonces ahí también hay una estigmatización de que usted juzga a la otra persona sin conocerla. Entonces creo que la tarea es precisamente darse la oportunidad, o que también le dé la oportunidad a uno de conocer a esa persona como es, eh, para que realmente no haya ningún tipo de prejuicio y que realmente uno sepa realmente cómo es la persona y no estigmatizarla por algo general. Bueno, en mi caso yo pienso que erradicar como tal el estigma es muy difícil porque eso va ligado a, a las experiencias de cada quien. Y pongo un ejemplo claro. Usted puede decir los costeños son flojos, pero usted pudo haber conocido costeños flojos y esa fue la imagen que usted se creó. Usted pudo haber conocido costeños que no son flojos, pero aún así no le hace borrar la imagen del costeño flojo que usted conoció. Entonces, más allá de eso, yo pienso que es simplemente lo que usted quiera expresar. ¿A qué voy con eso? A que usted puede decir, no me voy a expresar de esta forma porque sé que hay las dos vertientes o prefiero generalizar. Pero si usted generaliza, usted también puede estar pensando de que dice, oiga, yo estoy generalizando, pero yo espero que la otra persona, quien está viendo o escuchando o leyendo mi comentario, no piense que es que yo generalizo por mal y se vaya a ofender, que pienso que es lo que nos ocurre cuando vemos las publicidades de narcotráfico y es, hombre, ellos lo hacen, ¿por qué? Porque ellos saben de que hubo narcotráfico, de que hay narcotráfico, pero de que también hay mucha parte de que no. Perdón. Entonces, qué es lo que debemos hacer nosotros, los que vemos la publicidad? Debemos tener en cuenta si la tomamos que nos indigne o no. Simplemente es eso, o sea, eso es de lado y lado. ¿Por qué? Porque es que si a mí no me molesta, ellos más adelante se van a dar cuenta que eso no vende y lo dejarán de hacer, por ejemplo, o lo seguirán haciendo y como no me va a molestar, pues ahí va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que hace que eso venda es la indignación. Entonces, si hay mucha gente que se indigna, lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque sabe que mueve más. Ahora, Es, si miramos que es, no le damos la importancia que ellos piensan, de pronto buscarán otras técnicas y eso también sería una solución. Si no le damos importancia, ya ellos dicen, uy, ojo, ya esto no vende. Pero si lo primero que pasa es que nos vamos a indignar por cualquier cosa de narcotráfico, pues obviamente saben que ahí está el gancho. Y hoy en día el marketing, las redes sociales, funcionan con eso, funcionan con el famoso engagement y es de yo atraigo, así sea para hablar mal. Y pues obviamente también tiene que ver con si es que nosotros consumimos o le prestamos atención a ese tipo de cosas. exactamente, sí, de acuerdo, Andrés. Y Andrés Pochón, entonces, ¿qué hacer para que de cierta forma, digamos, empecemos a quitar o a desmarcar esos estigmas que tenemos? Pues yo creo que o sea, lo principal es que tenemos que dejar de mirar la indignación como los blanditos. Hay mucha de esa gente que genera indignación y lo hace solo por llamar atención y por ser popular. Se indignan por huevonadas, ¿sí? Entonces ellos son los que viven indignándose por todo, criticando todo para que escuchen sus opiniones. Y ya mirándolo como tal el tema es aprovechar las cosas que tenemos para
pues como para ir rompiendo eso y, por ejemplo, para los que estamos aquí en el centro del país o en Bogotá, en la ciudad de todos y de nadie, comenzar a mirar a nuestro alrededor de las personas que trabajan con nosotros, de qué región vienen. Yo creo que con la mayoría de gente que he trabajado de otras regiones, puedo decir que he roto paradigmas de ellos. De los paisas, que de pronto que son como muy arribistas, que se creen el berraco, que no sé qué. Yo he trabajado con gente paisa que es muy, muy, muy bien. Lo que les comentaba ahorita de pronto de la región de Boyacá y de Pasto, de Nariño, que son gente muy hábil para los negocios y para el dinero. Entonces, a medida de que nosotros nos vamos sabiendo y conociendo más ese tipo de esas regiones, nos vamos a dar cuenta que estamos muy equivocados con muchas cosas. Sí, total. Y digamos, también pienso yo que el hecho de que uno conozca más los contextos y en la forma, digamos, en que uno se puede relacionar más directamente con las personas, en eso coincido con ustedes, también lo podemos ir cambiando e ir quitando, porque de todas formas es importante también de que en muchas ocasiones para que podamos tener una mejor comunicación, una mejor relaciones con las personas, es mejor quitar esos tipos de estigmas. Nunca me olvidaré para cerrar ya el hecho de cuando empezó la migración grande, y ustedes lo mencionaron ahorita por encima, de ciudadanos venezolanos al país. Empezaron todo el estigma porque, pues sí, había un tema de delincuencia y eso, pero yo una vez le dije a alguien, venga, pero es que ¿desde hace cuánto nos roban en Bogotá? O sea, esos delincuentes hay en todo lado. Entonces, de cierta forma, uno también tiene que empezar a entender y quitar esos paradigmas y esas estigmas que tenemos con las personas. Entonces, pues, ojalá que esto sirva sobre todo como una reflexión y que podamos entender entonces que hay distintas personas, hay distintos contextos, quitar entonces esos paradigmas de esas personas que desafortunadamente los tenemos por ahí. Bueno, señores, entonces hasta aquí el podcast del día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar o a través de YouTube, en el canal de La Tertulia, o en Spotify. También nos pueden encontrar o pueden encontrar mejor este podcast para los próximos, en las próximas horas, o mejor dicho, cuando nos vayan a escuchar. Y ahí estén entonces muy pendientes y nos sigan acompañando. Muchas gracias, muchachos. Un saludo y estamos Chao, chao. en contacto. Chao, chao, hermano. muchachos. Nos vemos. Quedó, hermano. Bien. No sé qué tan Griselda. Aquí termina La Tertulia, un espacio para echar paja, reír y hablar algo de chisme. La Tertulia, un remedio de podcast, volverá el próximo martes por este mismo canal.